Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya y hoy les presentamos una información de la jornada que se refiere a la revocación del mandato, la consulta popular, y vamos a incluir también lo que se refiere a la reducción de 50% a los partidos políticos, que es una propuesta que todavía al momento de realizar esta charla no había sido avalada en el Congreso de la Unión, pero haremos los comentarios respectivos. Va a ser un poquito extenso y vamos a leer mucho el texto porque es importante para el futuro de este país que todos conozcamos cuáles son las bases para poder realizar esta revocación de mandato. El texto dice: Andrés Manuel López Obrador podrá ser sometido a la revocación de mandato en marzo de 2022, una vez que los 17 congresos locales por lo menos avalen la reforma constitucional de consulta popular y revocación de mandato que aprobó el martes la Cámara de Diputados. En caso de solicitarse la revocación del mandato, el presidente electo para el periodo 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre del año 2021 y se tendrá hasta el 15 de diciembre del mismo año para completarlas. En caso de revocarse el mandato, el presidente del Congreso de la Unión ocupará el cargo no más de 30 días posteriores y el mismo Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional del mandato revocado en los términos del artículo 35 constitucional, es decir, se nombrará a un sustituto para que concluya el periodo faltante. En términos generales, la reforma constitucional establece que serán sujetos a revocación de mandato el presidente de la República, las y los gobernadores de las entidades federativas y el jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México. Solo hasta ahí alcanzó. No alcanzó para senadores, no alcanzó para diputados. Dice también que se solicitará una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de su mandato. Es decir, si empezó en 18, 19, 20, 1920 tendrá que hacerse una vez concluido ese periodo podrá iniciarse el proceso. Para el caso del presidente de la República, será convocado por el Instituto Nacional Electoral, el INE, siempre y cuando la petición la haga el 3% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal y que estén distribuidos en por lo menos 17 entidades federativas. La petición correspondiente deberá presentarse dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre del mismo año. 20 días después deberá emitirse la convocatoria y la jornada de votación será 60 días después. Se realizará por medio del voto libre, directo y secreto el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en la fecha no coincidente con las jornadas electorales federales o locales. Una vez recibida la solicitud, el INE revisará en los 30 días siguientes los requisitos estipulados y emitirá de inmediato la convocatoria. Y para que tenga validez deberán participar por lo menos el 40% de los inscritos en la lista nominal de electores, es decir, para que tengan validez los resultados de la consulta o de la revocación de mandato. Hasta todo el desarrollo del proceso estará a cargo del INE hasta la emisión de los resultados, mismos que podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en caso de inconformidad, y una vez resueltas todas las impugnaciones, como sucede con cualquier otra elección, pues se emitirá la declaratoria de validez del proceso de revocación. Se prohíbe el uso de recursos públicos para la recolección de firmas. También el uso de los programas con fines de promoción y los planes relacionados con los procesos de revocación de mandato. Igualmente, durante el proceso deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, que quede muy claro. Igualmente, dice que se va a realizar o se va a poder realizar lo que son las consultas populares, no solo la revocación de mandato, sino también la consulta de temas que sean de relevancia nacional, o por lo menos que así se demuestre, que haya interés por parte de los ciudadanos para emitir su opinión respecto a estos temas trascendentales. Por ejemplo, podría ser lo que ahora sucede
la cuestión de la política pública en materia de seguridad, que no convence a muchos ciudadanos, o la cuestión de los periodistas, el uso de bots, la cuestión de las redes sociales, en fin. Hay muchos temas que podrían ser abordados y sometidos a consulta popular para su reglamentación. Puede ser también en materia de tecnología sobre la cuestión del transporte público, que muchos taxistas, por ejemplo, están inconformes y por la entrada de estas nuevas tecnologías que les quitan una gran parte del mercado. Mercado que, por cierto, no han atendido bien, y esa es la razón de que el éxito de estas plataformas tecnológicas de transporte. Bien, volvamos a la cuestión de la consulta popular. Nos dice que cuando sean temas de interés nacional se requerirá una participación de al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, aproximadamente 1.600.000 firmantes. En caso de ser de trascendencia regional en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan en los términos que determine la ley. Por ejemplo, podría ser el caso del Tren Maya, si estuviera vigente la ley y se hiciera ahora mismo una consulta. Esto desde luego no va a ser posible porque para cuando entre en vigor esta ley ya habrán iniciado las obras del Tren Maya y, como lo dijimos más adelante, pues una obra en proceso no puede ser sometida a consulta. Una obra que todavía no empieza, que es un proyecto, desde luego que tiene que cumplir o puede ser cumplido este requisito. La consulta popular también puede ser solicitada por el presidente de la República o por el equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados, que pues, aproximadamente serían unos 170 diputados, para que pueda solicitar esta consulta pública respecto a un tema el que ellos quieran. También en el caso del Senado se requiere de este 33% y la petición deberá ser aprobada por la mayoría, es decir, aunque solamente un tercio lo solicite, tendrá que ser el 50% más uno de dichas cámaras, ya sea la de diputados o la de senadores, los que aprueben si procede o no esta consulta popular. En el caso de que los peticionarios sean los diputados o los senadores, hasta donde se ha dicho ahora en la ley. El INE se encargará de promover la participación de la ciudadanía en las consultas populares y será la única instancia a cargo de su difusión. Esta deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de los ciudadanos y tendrá que promover la discusión informada y de reflexión, cosa que con las redes sociales pues es prácticamente imposible porque todo el mundo se dedica a insultar unos a otros, los que están a favor del gobierno, los que están en contra del gobierno, los que están a favor de un personaje, los que están en contra de otro personaje, en fin, o de un tema. Si estás a favor de un tema, insultos; si estás en contra del tema, insultos. Es una imposibilidad discutir en redes sociales de manera reflexiva ante esas actitudes de muchos, no de todos desde luego, pero sí de muchos de los participantes en las redes sociales, por lo menos en México. Dice también en el texto de esta reforma que no podrán ser objeto de consulta popular, lo que les decíamos, la restricción de los tratados internacionales que haya firmado México, ni las garantías para su protección. Tampoco puede ser sujeto a consulta popular la permanencia o continuidad en sus cargos de servidores públicos de elección popular. Es decir, podrá haber revocación de mandato de los que ya señalamos, el presidente, los gobernadores de cada una de las entidades, o de la jefa de gobierno del Distrito Federal, de la jefatura, pero no de otros funcionarios públicos que sean de carácter electoral. El sistema financiero tampoco es sujeto de consulta. Los ingresos, los gastos y el presupuesto de egresos de la Federación, así como las obras de infraestructura en ejecución, lo que habíamos comentado hace un momento. Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno en los medios de comunicación. Y yo espero que las mañaneras, como órgano de discusión de la Presidencia de la República, también se suspenda durante esos procesos y no pretenda el presidente hacer como que solo informa. Con todo respeto, la Presidencia se dedica a hacer propaganda día tras día tras día, a ciencia y paciencia.
de todos los ciudadanos y de las autoridades electorales. Pero bueno, esperemos que por lo menos en esos periodos pueda hacerse cumplir la ley. Quedan exentas de esta restricción los programas sobre servicios educativos, es decir, la educación sí puede ser sometida a consulta. Estamos mal. Lo que dice que quedan exentas de esta restricción, es decir, de la restricción de la publicidad o la difusión en medios de comunicación masiva o en redes sociales, los servicios educativos, los servicios de salud y la protección civil en casos de emergencia. Es decir, como sucede en todos los procesos electorales, la educación, la salud y la protección civil son prioritarios y no se suspenderán en casos solamente cosas comunes, pero en casos de emergencia tendrán todo el derecho a seguir siendo difundidos. Las consultas populares, ya para terminar, son convocadas y se realizarán el primer domingo de agosto, las consultas populares. En cambio, la revocación de mandato tendrá que ser después del tercer año, los primeros 3 meses, que tendría que ser alrededor del mes de marzo del año siguiente, que se cumpla el tercer año de gobierno, ya sea del presidente, ya sea de algún gobernador o de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En lo que se refiere a la reducción de presupuesto a los partidos políticos, siempre me he manifestado, estoy en contra. Desde antes que la oposición estaba muy limitada, precisamente, por la falta de recursos para promoverse y, en cambio, el aparato de gobierno era utilizado como sistema de promoción para el partido gobernante. Ellos mismos sí eran los del PRI, que sí eran los del PAN, y ahora se ocupa pues lo que es para promover a Morena. Sin embargo, al quitarle todo el presupuesto a los demás partidos políticos, incluido Morena, pues se quedarán sin promoción. Sin embargo, el morenismo que ahora gobierna en varias entidades y a nivel federal, pues tendrían todo el aparato de gobierno para seguir haciendo promoción, tal como lo hacía el PRI, tal como lo hacía el PAN en su momento. Y eso, desde luego, uno que es a favor de la democracia, de la libertad, de la competencia, pues no puede avalar una situación de tal magnitud. Por otro lado, si se le quitan los recursos, pues estarán sujetos, dado que no tienen recursos propios, no son entes productivos en materia económica, sino en materia social, en materia política, pues estarían sujetos a la inversión de los grandes capitales, incluidos los legales y, por supuesto, los ilegales. Así que no parece una medida muy acertada si es que llegara a avalarse en el Congreso de la Unión, lo cual todavía estaba por verse al momento de hacer estos comentarios. Les agradezco mucho su atención. Les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales a través de Facebook y Twitter como Total Sapiens. También contamos con nuestra página web www.totalsapiens.com, donde usted puede ver esta y otras informaciones que de verdad le van a servir para formar un mejor criterio, mejor informado y no teledirigido, como sucede en los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, y lastimosamente en algunas redes sociales ya también sucede. Nos vemos en la próxima charla.